Señores, amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de este primer foro internacional por la educación de Lima Metropolitana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El día de ayer fue una jornada muy intensa, la verdad es que hubo paneles muy interesantes y un poco aspiramos a que esa sea la lógica en esta mañana y la tarde de trabajo que nos espera por delante. Este primer panel del día de hoy se va a abocar a los servicios educativos hacia la excelencia, reordenamiento del servicio educativo. El expositor va a ser el señor José Carlos Chávez, jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Su exposición va a ser comentada por el señor Néstor Valdivia, coordinador del componente de descentralización y gestión de la educación de Forge. También va a ser comentada por el señor César Guadalupe, consejero del Consejo Nacional de Educación. Y tendremos como moderador al señor Paul Neira, consejero del Consejo Nacional de Educación. Los dejo en manos de José Carlos Chávez, que comienza esta exposición, y a partir de ahí el moderador será Paul Neira. Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias a la Dirección Regional de Lima, a su directora Flor Pablo por la invitación. Bueno, lo que vamos a presentar es una pequeña aplicación de un concepto, ¿no? Que no es todavía política dentro del ministerio, es una aspiración, pero el concepto, digamos, se identifica como reordenamiento de la oferta, planificación de la oferta, planificación territorial, ¿no? Esto no es todavía un desarrollo, digamos, no es una política, es una aplicación de este concepto, ¿no? Y esta aplicación, ¿no? se ha denominado metodología núcleo alimentador, es una aplicación en Lima. Siguiente, digamos, vamos a ver que en realidad lo que consiste en la metodología es algo, un concepto relativamente sencillo, es en Lima, ¿no? Dado que el país ha introducido un nuevo programa, una estrategia nacional que se llama Jornada Escolar Completa, y uno de los atributos de este programa es justamente la ampliación de la jornada, no es el único, ¿no? Por 2 horas. Y en esta ampliación de jornada encontramos una situación en la cual un conjunto de escuelas que funcionan en el turno tarde no pueden cumplir con esto, no pueden formar parte de esta estrategia nacional. Entonces, ¿qué solución se puede encontrar frente a esta situación en un contexto como las zonas urbanas, donde del todo no hay terrenos, ¿no? Y si incluso probablemente el Perú todavía no apela a esa estrategia, pero si apelara a la estrategia de adquisición de terreno, los terrenos son sumamente costosos, ¿no? Y incluso en el contexto de inversiones privadas, y pensemos en los tamaños de los colegios, la búsqueda de terrenos, incluso habiendo esos recursos para pagar, demoran años, ¿no? Entonces ahí hagamos la ecuación frente a los desafíos de cobertura de los volúmenes. Entonces, ese es un poco el contexto y lo que se pretende resolver. Ahora, entonces, esta metodología lo que hace es, en el caso de G, ¿no? Lo que decíamos, la infraestructura, ¿no? G, esta es la situación de la jornada, la ampliación de la jornada, pero el modelo G tampoco es solamente una ampliación de la jornada, digamos, es un atributo de la mejora, pero en la jornada también hay algunos aspectos, digamos, de los temas que se quieren mejorar, que tienen un impacto en la infraestructura, ¿no? O sea, frente a lo tradicional, ¿qué se espera de la infraestructura
en el proceso pedagógico? Varias cosas, ¿no? Obviamente que permita que se desarrollen los procesos pedagógicos propuestos por las áreas competentes, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo, en fin, o sea, que el espacio físico lo permita, pero en el caso, digamos, de la JEP, ¿no? Incluso sobre esas prescripciones hay una definición pedagógica que tiene que tener un correlato en la infraestructura, ¿no? Uno de los temas es que la definición de la JEP es, han propuesto trabajar en aulas funcionales, en aulas especializadas, ¿no? De matemáticas, de ciencias. Entonces, los modelos constructivos van a tener que reflejar eso, ¿no? Están reflejando eso. Entonces, otros atributos particulares de este modelo G es también que estas escuelas estén dotadas de soporte administrativo pedagógico, que también requiere un nivel, un espacio, unos ambientes, ¿no? Y luego ya hay otros aspectos, por ejemplo, en el caso de la unidad secundaria, hay un reforzamiento del curso de inglés, una ampliación de horas y una apuesta por un modelo que usa tecnología, básicamente para la exposición de los chicos al lenguaje, ¿no? Entonces se ha invertido en tecnología, en laptops, se compra un software especial y también eso, digamos, no tiene un gran impacto en la infraestructura, pero sí plantea otro tipo de condiciones porque el modelo, digamos, en una de las situaciones no se hace con computadoras fijas, sino en carritos, plantea un tema de seguridad. Son temas entre comillas menores, pero que tienen que estar contemplados en las soluciones de infraestructura. Entonces, esta es la situación, esta es la demanda, ¿no? Derivada para la infraestructura de una estrategia nacional, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en un aspecto que es la posibilidad de que ellos pasen al turno mañana. Y por otro lado tenemos esta situación en zonas urbanas de los PRONEIs, que todos ustedes saben, digamos, la situación, estos colegios no escolarizados, y que en zonas, a pesar que hay una política hace varios años de reconversión, en zonas urbanas la limitación que se tiene para ser reconvertidas es que no hay digamos, espacios para constituir CNI para que ellos puedan ser reconvertidos en CIs, ¿no? Y esta situación en Lima es de volumen de 30.000 a 40.000 niños, más de 2.000 CNI de PRONEIs. O sea, a pesar que hay esta definición de política, la restricción física es tan grande que no se puede aplicar esta política, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se visualiza y ustedes pueden ver en la foto que lo que vemos es, bueno, obviamente la foto no es la situación prevaleciente en todos los PROI, la foto quiere llamar la atención de que hay una situación de atención digamos, en la atención comunal, ¿no? Que es una respuesta de las comunidades, crea un servicio. Hay situaciones como las que están descritas en la foto 1, pero si ustedes ven en las fotos siguientes, ya no son contextos urbanos, probablemente eso sea en Oxapampa, ¿no? En otros lugares, porque en Lima, ¿no? En esta zona, por ejemplo, que es una zona heladera, no hay terrenos, o sea, ¿no? Entonces es algo que también bajo esta metodología, digamos, se ha querido resolver. Siguiente. Entonces eso, digamos, lo que señalaba, ¿no? El objetivo es, digamos, dar condiciones adecuadas a los PRONEIs que no la tienen, ¿no? Constituyéndolos como unos centros de educación inicial, y en el caso de jornada, centrado sobre todo en el tema de la posibilidad de pasar del turno tarde al turno de mañana. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, se han hecho ciertas definiciones, ¿no? Se hacen, ¿no? Esto es una metodología que en realidad lo que primero se ha partido de una aplicación, o sea, frente a un problema, había una cartera en Lima Metropolitana, digamos, hace 2 años se impulsó una cartera, o sea, de hecho es una intervención en colegios, independientemente de la modalidad, ¿no? Esta cartera está siguiendo una ruta por APP, está siguiendo una ruta por obra pública, a cargo de PRONEI, pero independientemente de eso,
La situación que encontramos es que lo típico es que en esta cartera, que es algo continuo, o sea, en este momento se están construyendo colegios, se está decidiendo construir colegios nuevos, pero justo en forma concurrente a iniciar esta Estrategia Nacional de Jornada Escolar Secundaria, que inició hace dos años, ¿no? Entonces se encontró que los colegios nuevos que se estaban eligiendo para construir no estaban considerando esta situación, en las cuales se requería ya pasar a primeros turnos a las tardes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque incluso la selección de infraestructura, los proyectos, es un proceso largo. Entonces probablemente esa selección de proyectos, esa identificación, que es un proceso que si tiene saneamiento físico-legal, hay un proceso de priorización sobre quiénes tienen más necesidades, se prioriza el aspecto de riesgo, ¿no?, de infraestructura inadecuada. Había sido un proceso que se había tomado hace un año previo, incluso años. Es un proceso bastante largo. Entonces cuando nosotros tomamos, decimos, bueno, entonces hay un desalineamiento entre una infraestructura que se va a construir y que va a tener un nivel de duración de los próximos 20-30 años, y ya lo que se ha definido como una estrategia nacional de ampliación de jornada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces ahí lo que se dijo es, bueno, lo que se puede hacer es, incluso en esos locales ya elegidos, ¿no?, ya elegidos donde ya va a haber construcción, ¿no?, porque ¿no?, es un proceso de priorización, digamos, técnica y política, ¿no? Si uno decide ya, no lo hago ahí, entonces es un proceso que 2 años más no hay construcción. Entonces lo que se hizo es, bueno, en esos digamos, colegios que ya se han identificado para construir, vamos a ver la posibilidad de que puedan absorber, ¿no?, turnos tardes de colegios adyacentes o PROMEIs. Entonces hubo una definición. Para eso los vamos a llamar colegios núcleo. ¿Qué es un colegio núcleo? Es un colegio que ya había sido elegido, ¿no?, en este listado de proyectos, pero que además identificamos que hay terreno disponible, ¿no? Entonces hay terreno disponible para poder absorber, ¿no?, principalmente esos segundos turnos o estos PROMEIs, ¿no? ¿Y qué es el colegio alimentador? ¿No? Es justamente este PROMEI, que digamos, requiere una atención de infraestructura, o estos colegios secundarios adyacentes que están funcionando en turno tarde, ¿no? Entonces se hace esa definición. Pero el listado ya estaba, digamos, ya se partía de un colegio que ya había una decisión de construcción siguiente. Entonces eso requiere un proceso de instrumentación, ¿no? El colegio, digamos, por ejemplo, alimentador, se ve el tema de distancia, entonces es intensivo en uso de información, ¿no? Las normas del ministerio dicen, o sea, dado que ya hay un PROMEI, y yo quiero analizar la posibilidad dado que ya hay un colegio núcleo con posibilidad de terreno, pero las normas dicen que ¿no?, la distancia de esos niños, o sea, es hasta, digamos, 0,5 kilómetros, ¿no? El perímetro de influencia para las PROMEIs, y en el caso de las secundarias 3 kilómetros, ¿no? Entonces se hace también, por ejemplo, se analiza la opción en los casos de los colegios secundarios, es que quienes tienen situaciones las más restrictivas, ¿no? Por ejemplo, hay un colegio secundario que funciona en la tarde, pero incluso lo mejor es, obviamente, que dentro de su propio espacio puede encontrar una solución, ¿no? O sea, la solución de la movilización es la segunda. También se dice, no, ese colegio tiene unos problemas de saneamiento físico-legal, si no le damos esa solución ahora, va a ser muy difícil generar la solución. Entonces, bajo esos análisis, se empieza a priorizar, ¿no? Siguiente. Entonces, se trabaja, digamos, en un concepto que es área disponible, porque dice, bueno, ya este colegio núcleo, ¿no?, se usa los ratios normativos que ustedes tienen ahí, inicial, secundaria, y dice, bueno, entonces, ¿qué área tiene? Es algo también complejo, se usan también intensivamente sistemas de información. Ustedes saben la situación de informalidad que hay en la propiedad en el país en general, y del cual los colegios no son ajenos. También creo que el problema en los colegios es incluso más pronunciado que en otras esferas. Y entonces también con información disponible, realmente se dice, bueno, ese es el área disponible, podrían haber esas vacantes, ¿no? Siguiente.
Y luego, digamos, se empiezan a hacer esos análisis, ¿no? La aplicación de esos conceptos, los 3 kilómetros, el 0,5, ¿no? se empieza a instrumentar, ¿no? Siguiente, ¿no? Igual en el caso de los proteínas, ¿no? 0,5. ¿No? Entonces se empieza a conformar, ¿no? las matrículas de los listados. Siguiente. ¿No? Entonces, bueno, esto involucra toda una serie, digamos, de oficinas en el ministerio, ¿no? Es un largo proceso, ¿no? Que va por procesos de información y procesos territoriales del campo, donde la Dirección Regional de Lima tiene un rol protagónico, porque la información es verificada en el campo con operadores. Hay todo un trabajo, además de trabajo social, sobre estas situaciones de explicar a las comunidades que existen estas opciones de, digamos, de traslado, movilización de alumnos, que no va a afectar, digamos, es la idea de tener una mejor infraestructura, explicar todo ese tipo de situaciones, ¿no? También en relación a las direcciones pedagógicas hay, digamos, esto lo planteamos generalmente, pero ¿qué cosas han sucedido típicas en educación? Porque ahí aparecen varias situaciones, ¿no? Tamaño de los colegios. Uno puede hacer esos ejercicios, han salido hasta colegios que podrían tener hasta 4.000 alumnos. ¿No? Dice, bueno, ¿qué idea hay sobre correlación a eso? La evidencia no es ni a favor ni en contra. ¿Qué cosas sacrificamos? Si decidimos que deben haber no más de 2.000 alumnos, obviamente hay chicos de PRONEI, como esa situación, que no van a encontrar una solución inmediata, porque no hay esos terrenos públicos, ¿no? Entonces, hay otros conceptos también que ¿no? las direcciones pedagógicas quieren privilegiar, no está tan sesionado, pero hay un concepto que es la escuela integrada. Ellos también, en esos modelos, pueden terminar colegios de 2.000 con muchas secundarias, que le hemos resuelto el problema del turno tarde, o sea, un gran colegio secundario, pero ellos también, obviamente hay una idea de que se promueven colegios integrados, ¿no? Con los 3 niveles, ¿no? Entonces, eso se revisa en cada caso y se busca la solución, ¿no? que va de acuerdo a los elementos de política, ¿no? Siguiente. Bueno, el tamaño de los números ustedes los conocen, el desafío es grande, ¿no? Son 500.000 alumnos que están ¿no? cerca de un tercio, están en esta situación de turno tarde, ¿no? Sí están concentrados en más o menos 1.300 colegios, de los 8.000 colegios. Entonces se dice que están concentrados en colegios no en los más pequeños, ¿no? Probablemente entre los medianos y grandes. Siguiente, por favor. Y en el caso de PRONEI también esta situación de espacio, ¿no? está concentrada en zonas urbanas también, ¿no? Siguiente. En zonas rurales hay espacio para crear CIs, ¿no? Y digamos, esto se trabajó en Lima porque se partió de una selección de proyectos que ya se iban a construir, pero también hay una justificación dentro de este tercio, dentro de estos 500.000 de alumnos que tienen este problema, la tercera parte están en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, por eso también trabajar en Lima Metropolitana tiene sentido. Siguiente. ¿No? Y acá, digamos, en este ejercicio se seleccionan unos distritos, ¿no? Y con este dato muy grueso de vacantes, se dice si hubiera, digamos, una idea de una digamos, movilización de alumnos intradistrito, ¿no? Igual tendríamos una serie de distritos con unos déficits de atención. O sea, incluso si quitamos el tema de los 3 kilómetros y los 0,5, ¿no? ¿Sabes? Es una idea gruesa, porque digamos, si los distritos fueran como Jesús María, digamos, una idea normal, los distritos no son como Jesús María, ¿no? Siguiente. Y cuando decimos, bueno, a ver, entonces por algo ellos pertenecen a un UG, y dijimos, bueno, a ver, que hay una distribución intra-UG, igual se mantiene un déficit, ¿no? Pero es más un ejercicio para llamar la atención de que el problema existe, porque pues, a nivel de distritos es muy heterogéneo, entonces a nivel de más aún. Vamos a pasar a un caso práctico. Usted tiene un 4 minutos. Muy rápidamente, Sandra. Ante todo, buenos días. Queríamos explicar un poco del tema
tema de los casos prácticos también. ¿Cómo se materializa la metodología núcleo alimentador? Se materializa en los proyectos de inversión pública. Esta metodología no busca reemplazar el SNIP, porque ya existe una metodología aprobada de cómo se realizan los proyectos en el país. Sin embargo, busca complementar esos análisis y la aplicación práctica se van a ver a través de los proyectos. ¿Qué solicitudes se hace a las unidades que van formulando los proyectos? A nivel de dos análisis se hacen requerimientos, algunos requerimientos particulares. En el área el análisis de área de influencia, se le requiere a los formuladores que consigan información acerca de una identificación preliminar de si la potencial y el núcleo cumple con los criterios de selección. ¿Y qué nos referimos con esto? Es que cuando vayan a campo se pueda realizar una verificación de si existe un espacio disponible donde poder realizar esta ampliación de matrícula. Es importante recalcar que la metodología parte de un análisis muy técnico, donde se realizan, como lo mencionaba José Carlos, muchas bases administrativas del ministerio, ¿no? Pero al mismo tiempo son fuentes secundarias, ¿no? Por lo tanto pueden tener algunas limitantes. Sin embargo, todo el esfuerzo se hace para lograr la mejor estimación de un potencial grupo que pueda estar beneficiado, que es el potencial grupo núcleo alimentador. Entonces, el primer punto sería siempre verificar todas las condiciones de si esta primera institución que está siendo intervenida cumple todos los criterios. También es importante, y es un tema que se recalca mucho, es el tema de la accesibilidad, es decir, que efectivamente hay una forma viable de traslado entre estas potenciales instituciones, porque la idea es que no se altere y no se afecte el acceso de los niños al servicio educativo, en lugar se facilita el servicio. El tercer tema es que hay una validación de los criterios de los alimentadores, es decir, que se verifique que los colegios que podrían ser sujetos a traslados efectivamente no puedan acceder, no puedan implementar la JEP en sus propios locales y cuenten con situaciones, por ejemplo, un problema de saneamiento muy grave que les impida ser intervenidos en un corto plazo. Eso es básicamente alguna de las características que tienen que verificarse, así como la matrícula y el estado de la infraestructura. También, y como parte final del análisis del área de influencia, se pide una revisión de las características físicas y socioeconómicas del área. ¿Por qué? Porque no todos los factores están relacionados por la cual seleccionan los padres los colegios son la infraestructura, sino hay temas de seguridad, hay temas socioeconómicos que se tienen que tomar en cuenta y que solo en trabajo en campo se podrían identificar. Bueno, la demanda, se pide que por favor se presenten los beneficios y un tema de realización de encuestas y sistematización de resultados para evaluar la aceptación del cambio de turno y la disponibilidad de infraestructura. Los casos prácticos, muy brevemente aquí está un caso aplicado de la IE 146 Juan Pablo II, se puede ver rápidamente que tiene un espacio disponible y cuenta con 16.000 metros aproximadamente. Se validan efectivamente las distancias de los alimentadores, como lo pueden ver en el mapa, y las condiciones que se cuentan en las tablas, todos en este caso, la mayoría en este caso está dentro del rango. Se validan las condiciones de infraestructura y de estudiantes y finalmente se validan las condiciones de aceptación de los padres de familia. En este caso, en este proyecto, llegó a alcanzar un 67% a favor de un potencial traslado. Como segundo caso, el 7096 también cuenta con un espacio disponible. Hay una secundaria potencial alimentadora que tiene secciones en turno tarde y que se encuentra dentro del ámbito de acceso. Y al mismo tiempo hay cronoeis también. En este caso la aceptación era un poco más reducida, pero esto se toma en cuenta en el momento del proyecto. No es una obligatoriedad, sino se busca generar opciones a los colegios donde la implementación de las mejores prácticas pedagógicas es un poco más restrictiva. Finalmente, esta situación no se repite en varios colegios. En otros proyectos hemos sostenido aceptaciones muy altas, como es el caso del 74 Amauta, donde prácticamente la mitad de las poblaciones de sus potenciales colegios querían aceptarse.
los temas de los récords que tenemos son los típicos, digamos, que se requiere mejorar los sistemas de información. O sea, esto es muy intensivo en sistemas de información, pero también con procesos de verificación en campo, ¿no? Hay que trabajar en los dos niveles, no son excluyentes, ¿no? Hay que digamos, mejorar el tema, digamos, del saneamiento, ¿no? Eso es muy importante porque ahorita es una de las causas más restrictivas. O sea, hay terrenos grandes que no se han saneado, y para los procesos de carteras que tenemos, por ejemplo con APPs, eso es el equivalente a no tener, porque eso no permite hacer contratos, ¿no? De concesión, operación, es el tema principal. Y incluso, y con eso también, esto todavía es una aplicación práctica, pero para su generalización tiene que pasar por normals, ¿no? Para pasar por contratos de APPs, entonces es todo un proceso al interior ya, digamos, de la maquinaria legal, institucional del Ministerio para su aprobación. Gracias. Agradecemos a José Carlos la presentación y acto seguido comentan Néstor y César Guadalupe. Pues, por seguir el orden de la presentación, Néstor, tienes 15 minutos para poder presentar, para poder hacer la réplica de la presentación de los escenarios. Bien, bueno, ante todo muchas gracias por la invitación para participar en el evento. Definitivamente un comentario previo que me gustaría hacer es el avance que se ve en los últimos años en general en el sector y en particular desde la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Este tipo de iniciativas obviamente responde a políticas que se vienen implementando y que suponen además el enfrentar una serie de desafíos y soluciones que, como podemos ver en este caso, implica digamos, pensar incluso en abordar temas vinculados en este caso a la racionalización de la demanda y la oferta del sector a través de soluciones probablemente creativas, pero que a la vez tomen en cuenta las características del territorio. En ese sentido, un primer comentario que quisiera hacer es que efectivamente el enfoque al cual nos lleva esta realidad, este problema que se presenta y esta metodología finalmente que se está proponiendo, tiene que ver con un enfoque que define o, digamos, da contorno y características a un modelo de gestión que es propio de un contexto y de una gestión como la Dirección Regional de Lima Metropolitana. El día de ayer escuchamos la propuesta que se viene trabajando en términos de un modelo de gestión para Lima, teniendo en cuenta las características de esta mega ciudad, que obviamente difiere en ese sentido de otros contextos y realidades del resto del país. Y en ese sentido, lo que ahora vemos precisamente es como un rasgo central, en este caso, digamos, de las características de la demanda misma del acceso a la educación básica, tiene que ver con un tema de cercanía, un tema de aglomeración, un tema de escasez de terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido me parece interesante cómo finalmente la misma Dirección Regional de Educación, en coordinación con SUSUGEL, vienen pensando y planteando una serie de soluciones propias para una realidad característica, única y propia. Tengo algunas, en relación a la propuesta en concreto, algunas preguntas o dudas que me gustaría plantearlas ahora, porque al final hay algunas cosas que no me quedan muy claras, ¿no? Creo que en ese sentido está claro que se trata de una metodología de racionalización. Sin embargo, tengo la duda respecto de cuál es el correlato o la consecuencia que tiene una metodología como esta en términos de la organización de las instituciones educativas y en general en términos del modelo de gestión
que se está planteando con este tipo de solución. Lo digo porque el marco en el cual se plantea una iniciativa como esta es precisamente el programa de la jornada escolar completa, que supone un paquete de intervención y que va más allá de la ampliación de una hora lectiva pedagógica. Como saben, o sabemos todos, la JEC finalmente lo que está planteando es una intervención que tiene implicancias en términos de la misma organización de la institución educativa y que a la vez tiene relación con lo que se viene planteando de la misma Dirección Regional de Educación de Lima en términos de una organización basada en redes educativas y la constitución de instancias intermedias, digamos así, como los equipos pedagógicos que buscan ser un nexo entre el UGEL y las escuelas. En ese sentido, no me queda claro en todo caso, y lo planteo como una pregunta solo para ver si hay oportunidad de desarrollar más la propuesta y entrar a una explicación y un debate. ¿Qué consecuencias tendría en este caso la aplicación de este tipo de metodología en la relación entre la escuela núcleo y la escuela alimentadora en términos de la organización escolar? ¿Qué rol cumplirían o si es que alteraría, de repente no, el rol que cumplen o piensan cumplir las redes educativas dentro del modelo de gestión que se está planteando para Lima Metropolitana? Por otro lado, es interesante tener en cuenta que la propuesta de la jornada escolar completa parte de una caracterización y un diagnóstico de un problema que busca atacar básicamente un problema de deserción escolar, que también va atado, va muy de la mano con un tema de repitencia y de atraso escolar, y que tiene una serie, como decía, de componentes que incluyen un componente pedagógico, un componente de gestión, un componente de soporte pedagógico, y que busca finalmente la reestructuración de la organización de las instituciones educativas. Tengo algunos datos referidos al avance que ha tenido en este caso este tipo de intervención, y que a la vez plantea un panorama de desafío que tiene la Dirección Regional de Educación en adelante. En este caso, tenemos en cuenta, esto se ha mencionado, alrededor de 100.000 adolescentes que no son atendidos por la educación secundaria en el caso de Lima Metropolitana, y que en todo caso plantea el desafío de la necesidad de incorporar 700 estudiantes adicionales por efecto de un crecimiento poblacional. Y en este caso también hay un tema respecto a la infraestructura que precisamente va a ser necesaria para poder atender esta demanda, por lo cual se busca que la implementación de esta jornada escolar completa permita organizar la educación secundaria, en este caso a través de tramos, en uno primero que incorpore a 40.424 estudiantes en 82 instituciones educativas, y que supondría en este caso mantener un ritmo de crecimiento anual de 82 nuevas instituciones educativas en jornada ampliada. Eso va a suponer incorporar anualmente 88 nuevas instituciones educativas hasta el año 2021. Esto implica en este caso un ritmo de incorporación de 116 estudiantes por año. El desafío es bastante grande, tendría que pensarse además en los avances, pero también las dificultades que ha venido teniendo este tipo de intervención, lo que va a implicar en términos de la misma organización, la logística dentro de las mismas escuelas. Sabemos que en este caso había una serie de avances en términos de capacitación, implementación de gestión, el mismo reforzamiento a los docentes, lo que se ha avanzado incluso a pesar de todos los problemas en la contratación de los docentes para cumplir con las metas, y sabemos sin embargo que por lo menos y sobre todo en otros lugares del país, pero hay problemas de conectividad, y en el caso de Lima comparte problemas también
respecto al tema de la alimentación de los estudiantes. Entonces, pensar en la posibilidad de algunas soluciones, algunas alternativas que piensen a la escuela, pero no desde una visión absolutamente sectorializada, sino de repente pensarla en vinculación a su contexto y en vinculación al medio en el cual se ubica, y el rol que incluso pueden cumplir los gobiernos locales en la solución o la mejora de propuestas como esta, ¿no? Finalmente, veo como un tema importante referido también a la propuesta que se está presentando el día de hoy, la posibilidad de tener, como se ha mencionado, un sistema de información afinado, adecuado, actualizado, que permita realizar con éxito precisamente este tipo de intervención y aplicar esta metodología. De hecho, el análisis territorial y georreferenciado es clave para poder pensar en una alternativa de este tipo, ¿no? Nosotros como Proyecto Forge hemos venido trabajando con la Dirección Regional de Educación de Lima en una propuesta que precisamente ha buscado establecer una clasificación de las redes educativas que son base de este nuevo modelo de gestión que se plantea en la Dirección Regional, y que ha avanzado en ese sentido en establecer una georreferenciación de las escuelas de Lima Metropolitana, pensando precisamente en la forma de agrupamiento que tienen estas redes que se están consolidando, y a la vez en otra serie de criterios como lo referido a prevención de desastres, ¿no? Entonces, este sistema se ha venido trabajando y se ha venido desarrollando como un sistema que tiene ya, digamos, la base necesaria para ser convertido en un sistema de información georreferenciado, que me pregunto yo si no sería una base o sería un instrumento útil precisamente para poder instrumentar una metodología como la que se está proponiendo. Porque de hecho, por lo que se ha mencionado y se ha explicado, se requiere en este caso una serie de, digamos, un enfoque definitivamente territorial que ubique a las escuelas en su entorno, que tenga en cuenta las distancias, en este caso entre ellas, que tenga en cuenta las características del territorio específico y digamos, zonificado incluso de la misma ciudad, y que tenga en cuenta incluso las características no solamente educativas, sino también socioeconómicas y culturales y políticas del entorno social en el cual se ubican las escuelas. De hecho, dejaría en todo caso ahí el comentario, pero me parece que un instrumento como este es fundamental, necesario en todo caso para poder gestionar y realizar este tipo de propuestas como la que ahora se ha presentado. Gracias. Gracias, Néstor. Estamos a César Guadalupe para hacer el comentario. Días. Bueno, muchas gracias por la invitación, y gracias Flor y tu equipo por la oportunidad de compartir con ustedes hoy día acá. Y digamos, voy a hacer un comentario que lo puedo dividir en dos partes. Ya, primero voy a empezar con un símil, en realidad con una analogía, con una situación distinta, porque quiero usar esa analogía para ilustrar o para definir un marco de los comentarios que voy a hacer a partir de la presentación más que sobre la presentación. Y antes de seguir, digamos, debería citar probablemente a Vito Corleone para decir a los amigos del Ministerio que esto no es personal, ¿ya? Son negocios. Entonces, habiendo dicho eso, lo que quiero plantear como símil es lo siguiente, como analogía para empezar. Por múltiples razones de las cosas que yo hago en mi trabajo, muchas veces se me acercan personas y me dicen: mira, César, estamos organizando una encuesta, aquí está el cuestionario, quisiéramos discutir sobre el cuestionario para ver si está bien preguntada las cosas, ¿no? Y yo digo: guarda tu cuestionario y dime qué es lo que quieres saber. ¿Dónde está tu diseño de investigación? ¿Dónde está tu tabla de especificaciones? ¿Dónde has operacionalizado tus variables? No, en realidad nos reunimos y vimos que queríamos hacer una encuesta sobre esto y armamos las preguntas. No, ese no es el problema. Ese es el problema operativo, ese es el problema práctico, ese es el problema final. Digamos que eso tiene que ver con el instrumento.
La pregunta no es la presentación, y por eso mi comentario no es sobre la presentación, sino a propósito de la presentación, sino qué es lo que está detrás del instrumento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que queremos abordar? Y ahí yo siento una tremenda ausencia en la presentación, ¿no? Una tremenda ausencia en términos de cuál es el problema que se quiere plantear. Entonces, ahí es donde me quiero detener, porque creo que hay dos problemas ahí, o dos temas ahí que hay que abordar. Un tema de propósito y un tema de problema o problemas que se quieren abordar. Entonces, digamos, uno puede pensar el tema de propósito para un tema como el que estamos hablando hoy día, que es un tema de reordenamiento territorial, desde varias perspectivas. Perspectiva número uno, no voy a criticar a ninguna, solo la voy a enunciar. Perspectiva número uno es: tenemos la decisión de que vamos a gastar tanta plata en infraestructura, entonces veamos dónde hay que poner las escuelas y veamos dónde conviene y listo. En perspectiva número dos, veamos pues cómo se garantiza mejor el derecho de las personas a la educación. No quiero ser maniqueo, no quiero decir que es uno u otro, pero son dos énfasis distintos que eventualmente tienen que converger, porque el propósito fundamental de garantizar que las personas tengan un derecho a la educación es un propósito que evidentemente en algún momento se va a trasladar, o se va a atravesar, o se va a traducir en decisiones acerca de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero esa no es la pregunta, esa es la herramienta. La pregunta es la pregunta. Y esa pregunta acerca de cómo estructurar la prestación del servicio en una ciudad tiene características particulares, incluso como pregunta. ¿Qué capacidad tiene el sistema educativo para adaptarse a cambios en el espacio y a cambios en la dinámica urbana? Esa es la pregunta. Cuando uno habla de ordenamiento territorial en una ciudad como Lima, de lo que está hablando es de lo siguiente: un distrito que tiene 1 millón y tanto de personas, como San Juan de Lurigancho, que es una ciudad compleja en sí misma, no es lo mismo desde que tiene tren. ¿Y qué pasó con la prestación del servicio educativo? ¿Respondió a eso de alguna manera? ¿Reaccionó? ¿Lo consideró? ¿Lo valoró? ¿Tiene algún impacto? No. Porque, y ese es el problema de fondo, que está mencionado mucho en el comentario de Néstor, la pregunta sobre los propósitos se traduce en las preguntas también sobre la gestión. Para que un sistema dinámico complejo como un sistema educativo, que es inmenso, tenga la capacidad de reaccionar, uno lo puede pensar de dos maneras. Uno lo puede pensar como una araña que tiende una tremenda red de araña inmensa sobre todo el territorio, y cada vez que se mueve una cosita allá, la cabecita central reacciona y opera. Esa es una forma de pensarlo. Es un esquema centralizado de gestión del sistema. Otra forma de pensarlo es que no es una cantera de araña, sino que es un sistema de un montón de operadores más o menos independientes, cada uno con determinada capacidad de reacción a su entorno local específico. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de sistema queremos? ¿Un sistema donde la planificación estratégica sea entendida como tomar decisiones sobre lo que pasa en una escuela en un determinado lugar de Perú? De eso de planificación estratégica no tiene ni el nombre, ¿no? O sea, planificación estratégica tiene que ver con presentar problemas de verdad, de grandes, y no de la operación chiquita del día a día. O queremos una gestión educativa donde la escuela tenga capacidad de reacción, donde la UGEL tenga capacidad de reacción, donde la dirección regional tenga capacidad de reacción y de acción en consecuencia sobre ello. Por supuesto que es completamente cierto todo el problema de que la gran mayoría de los locales escolares no tienen saneamiento y hay que resolverlo. Pero ¿por qué tiene que resolverse eso desde la comillas planificación estratégica y no desde otro lado? Entonces hay un problema de gestión aquí que define, y una opción de gestión aquí profundamente centralista y profundamente orientada a pensar equivocadamente que desde una oficina se pueden entender todos los problemas, cuando los sistemas dinámicos complejos no funcionan así. Ya, esa lógica burocrática de hace 150 años, bien hace 150 años, ¿no? Pero tenemos suficiente evidencia de los últimos 150 años para ver que los asuntos humanos no funcionan de esa manera. No es que una sola cabeza organice el sistema de zanahorias y de latigazos para ver por dónde se mueve la gente. No puede funcionar así. Y eso es parte de los problemas que tenemos. Entonces lo que creo que hay que es dotar a las direcciones regionales, dotar a las unidades de gestión de capacidad y recursos y potencial para reaccionar. Pero eso no se está construyendo. Y el ordenamiento urbano tiene que ver con eso. Y el problema además es que, digamos, uno puede decir, y yo en serio lo pienso sustancialmente, que es muy difícil encontrar en el país, uno de los principales problemas que tenemos en el país, es que es muy difícil armar equipos que puedan manejar problemas complejos como este.
Entonces, si no podemos armar uno a nivel central, porque vamos a ordenar 25, uno en cada región, o 200, uno en cada UG, es cierto, eso es difícil. Pero tampoco es cierto que lo hagamos bien necesariamente a nivel local, a nivel central. Por ejemplo, la presentación confunde centro educativo con local escolar y con servicio. Y eso no se puede hacer así. Un análisis como este no puede estar supeditado solo al problema de la JEC. ¿O acaso los colegios que tienen secundaria, no muchos de esos locales escolares, no colegios, no muchos de esos locales escolares también tienen una primaria? Y lo más importante, ¿acaso no tenemos un problema de ordenamiento espacial en la primaria en Lima? En Lima tenemos aproximadamente 900 primarias del Estado. ¿Ya? Uno podría pensar que una ciudad de 10 millones de habitantes, donde digamos hay colegios cada 300, 400 metros, salvo excepciones, salvo algunos lugares que hay que tratar digamos, de otra manera, uno podría pensar que en una ciudad como esta, una primaria del Estado debería tener por lo menos una sección por grado y por lo menos 25 alumnos por clase. Es decir, no se justifica, salvo circunstancias particulares que no la voy a resolver yo desde el escritorio de mi universidad o del escritorio de una oficina o lo que fuera, no se justifica una escuela primaria en Lima que tenga menos de 150 estudiantes. Bueno, hay 120 o 130, no tengo el número exacto en la cabeza, que cumplen esa condición en Lima. ¿Eso no hay que repensarlo? ¿No es cierto? Y eso tiene que ver de nuevo con la pregunta fundamental del propósito. Y quiero volver ahí. Déjenme decir una frase bien provocadora y bien intencionalmente provocadora. No la suscribo 100%, no la suscribo para poder provocar una conversación. ¿El sistema educativo peruano para qué sirve? ¿Para que las personas vean garantizado su derecho a la educación? ¿O para garantizar mal el empleo de los docentes? ¿Cuál es la lógica acá? La primaria estatal ha perdido 1.200.000 estudiantes en los últimos 15 años. ¿Cómo ha reaccionado el aparato del sistema educativo ante esta situación? Reacción número 1, metamos niños de 5 años en primer grado, ¿no es cierto? Entonces, para el año 2006, 45% de los niños de 5 años de este país ya estaba en primer grado. La estadística oficial no lo dice, porque evidentemente en la estadística oficial, digamos, la gente miente en el reporte de datos, pero si ustedes miran el censo de población de Perú del 2007 lo van a encontrar. Si ustedes miran el censo de población de Perú del 2007, van a encontrar que 260.000 niños de 6 años ya habían terminado la primaria, es decir, la habían cursado el día anterior con 5. Y 260.000 es más o menos la mitad de la población de 5 años de ese año. Entonces, el sistema educativo reacciona, efectivamente reacciona, pero ¿reacciona para qué? Para proteger plazas. Entonces ya, se empezó a cerrar el caño de los niños de 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que reducir los tamaños de sección. ¿Cuántos colegios en Lima en primaria tienen más de 30 alumnos por clase? ¿50? ¿30? ¿Cuántos tienen menos de 20 alumnos por clase? ¿500? ¿600? ¿Cuál es el promedio de alumnos por clase en las primarias de Lima? ¿19? ¿18? Entonces, esos son los datos. Y eso supone un pensar el reordenamiento territorial de prestación del servicio. Porque esos son los problemas, es cambiar la lógica. En vez de que el sistema sirva para que yo quiero hacer un programa de infraestructura, entonces vamos a ver que todos operen para ver que me ayuden a ver dónde construyo. 1. O 2, nosotros todos nos beneficiamos del reparto de plazas, entonces hay que proteger plazas y bajar cosas. Para que sirva para otro fin, que es garantizar el derecho de las personas a la educación, hay que estructurarlo de otra manera. Y eso es lo que necesita el sistema educativo, estructurarse de otra manera. Entonces, el ordenamiento territorial no es sino una de las dimensiones en las cuales se manifiesta un problema mayor. Que este es un sistema que se sirve a sí mismo. No es un sistema, se sirve a sí mismo en la fantasía del burócrata iluminado o en el que ahora está negociando contratos y plazas o en lo que fuera. Y a veces se sirve mal, además, no es que se sirva bien, muchas veces lo hace mal. Pero es un sistema que se sirve a sí mismo y eso es lo que hay que empezar a quebrar. Y eso tiene que ver directamente con los sistemas con la forma como organizamos la educación. Entonces, el tema fundamental del ordenamiento territorial es cómo hacemos un sistema educativo que tenga capacidad de reaccionar. No desde el escritorio central, sino desde la operación
digamos, descentralizada, local, que es donde estas cosas pasan. Que haya un tren en la mitad de San Juan del Lurigancho, que no llega a todo San Juan del Lurigancho, porque uno baja en Bayora y de ahí para arriba todavía tenemos un buen rato. Que haya un tren cambia la forma como se estructura el espacio urbano. Eso no hay que estudiarlo. Las personas que viven y operan en ese lugar ya lo saben, porque van en el tren a trabajar para empezar, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es cómo yo capitalizo o aseguro que esas personas no solo tengan la capacidad para captar el problema por su propia experiencia, sino de reaccionar y actuar con relación a ello. Entonces, el problema de la descentralización de las decisiones no es un problema pequeño, es un problema que tampoco resuelve todo, ¿no es cierto? Porque puede uno descentralizar y entonces puede tener pequeños sátrapas en cada uno de los espacios locales, también eso puede suceder. Pero hay un problema de dotar al sistema educativo de una capacidad para reaccionar frente a los problemas que son los problemas que importan. Entonces, el reordenamiento territorial no es jornada escolar completa, no es mi plan de infraestructura, es cómo garantizo una mejor prestación del servicio, es como paso de 900 primarias a 600 en Lima para tener primarias donde haya equipos docentes más grandes y no primarias de un profesor como la que tenemos en Puente Piedra con 10 alumnos, o por lo menos hasta el año pasado existía, ahora este año lo he chequeado, ¿ya? Pero digamos, para que podamos pasar de situaciones como esa a equipos docentes consolidados donde la función de labor, de supervisión y de apoyo educativo que la SUGEP pueda dar sea mejor, sea más eficiente, sea más eficaz. Uno puede llegar más a 600 escuelas que a 900 con los mismos recursos. Entonces, de eso se trata, de cómo cambiamos la lógica de la prestación del servicio para que sea una lógica de prestación del servicio y no de servirnos de él. Y entonces dinamizar al conjunto de actores del sistema. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los sistemas dinámicos complejos no funcionan, ni funcionarán jamás con un supuesto único cerebro que toma decisiones en un solo edificio. Eso es lo que hay que desterrar del sistema educativo. Si no, no va a haber ordenamiento territorial ni ninguna otra cosa. Gracias. Quisiera agradecer a José Carlos, a Néstor, a César por la presentación, en primer lugar, y las réplicas a la presentación. Han sido muy provocadoras, muy directas, como creo que se tienen que discutir las cosas en educación. Desafortunadamente, yo no sé si vieron, una persona se me acercó, me habló al oído y me dijo que ella es la culpable. Si quieren, mírenla a ella, a mí no. No va a haber preguntas en esta parte, pero creo que ha sido lo suficientemente interesante la conversación inicial del día de hoy como para trasladar esas preguntas a la siguiente panel, a la siguiente mesa. Yo solo quiero decir una cosa adicional a la que han mencionado tanto Néstor como César como José Carlos también, y es que es complicado revisar la dinámica de un sistema educativo como el nuestro y encontrarse constantemente con dos afirmaciones que creo que son importantes mencionarlas y son complementarias a lo que han dicho los que me han antecedido. La primera es el tema de la capacidad. O sea, constantemente, y acuérdense que el Perú desde hace como 20 años más o menos tomó la decisión curricular de hacer un sistema educativo que genere aprendizajes en los estudiantes a partir de la lógica de las capacidades, pero no tenemos capacidades construidas a lo largo y ancho del país y en todas las estructuras que se han pensado para gobernar la educación. Entonces hay un divorcio entre una declaración curricular que tiene mucho de formal y no de real en generar capacidades de aprendizaje en los estudiantes, pero que en espejo no tiene una estructura que le impulse y tampoco ha habido un programa real de generación de capacidades por ese lado. Y en segundo lugar, y esto no es agarrar la piñata, vamos al ministerio el día de hoy, como si fuera piñata, perdónenme, sino es una discusión que esto excede a la gestión actual, al gobierno actual, sino en realidad es una mirada más amplia de los últimos 4 o 5 gobiernos. Y ese es el siguiente tema, y es que tenemos un sistema educativo que hace lo que puede y no hace lo que debe. Entonces, cuando uno piensa
en que el sistema en realidad debe estar centrado en el aprendizaje del estudiante y no en cómo enseño, en cómo es más cómodo para mí enseñar, entonces es un giro distinto. Y esas cosas faltan desde el punto de vista, y en general, faltan desde el punto de vista de ser capilar en toda la organización del sistema educativo. Si no construimos esa capacidad de hoy, no hay esa conciencia para hacer esto que sea real, entonces nos vamos a juntar dentro de 20 años, vamos a estar unos más viejos que otros, unos más gordos, y vamos a decir exactamente lo mismo, que es lo que pasa en los últimos 20 años. Entonces, de verdad que en nuestras manos está cambiar esa historia. Muchas gracias.